Ay, ay, ay. Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya ahora sí, ya que somos 23 personas. Una disculpa, ando todavía con tos de una gripe de la que acabo de salir. Pero bueno, para quien no me conozca, pues me presento, soy el psicólogo Uren Cerqueda, soy el director de la clínica ambulatoria y virtual de Grupo Solarium y les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar en este live. Eh, es un formato diferente al que manejé el año pasado porque utilizaba Zoom, sin embargo, queremos mejorar nuestro alcance y aunque yo sé que ya no hay el mismo nivel de interacción, principalmente porque ya no hay comunicación en vivo por videollamada, pues bueno, todavía pueden dejarme sus mensajes ante cualquier pregunta, cualquier situación, para que yo se las pueda responder, ¿vale? Esta vez quiero iniciar temprano porque, bueno, tengo otro compromiso a las 9 y quiero abarcar todo lo que sea posible en esta conferencia. Bueno, para iniciar el año quise poner este tema. El problema no es la persona, entender el consumo desde el contexto, porque creo que es la base para todas las demás conferencias que vamos a tener en en las siguientes semanas. Principalmente, ¿qué les puedo decir con respecto a esto? Cuando ingresan los pacientes a nuestras clínicas, cuando tienen un consumo problemático de sustancias, muchas veces sin conciencia de enfermedad y en muchas ocasiones ustedes, ¿no? Como sus familiares que también están pasando por una situación desesperanzadora, pues bueno, es lógico que de pronto caigamos en ciertos vicios que son esperables cuando entramos en el mundo de las adicciones, ¿no? Cuando nuestro familiar tiene un consumo problemático de alguna sustancia. Y una de esas primeras cosas es fusionar el problema, que es la conducta de consumo y otras cosas todavía más grandes, con la persona. Porque yo entiendo, la población que tiene un consumo problemático tiene comportamientos complicados, difíciles, tiende a mentir, tiende a manipular, tiende a tener ciertos elementos en su forma de ser que resultan sumamente incómodos y que generan mucho malestar, generan mucho dolor. Es obvio que queremos tratar de resolver lo mejor posible y lo más posible esta situación y en muchas ocasiones caemos en las conductas de control, ¿no? O sea, inmediatamente queremos corregir a la persona, queremos que la persona sea alguien en específico, que pase de portarse mal a portarse bien, ignorando completamente de pronto la dinámica y todo las situaciones contextuales del contexto que justamente lo han llevado a esa situación o que lo mantienen en esa situación, ¿vale? Entonces, quiero que entiendan esta conferencia tiene un enfoque
en la terapia de aceptación y compromiso. Por lo mismo, puede haber situaciones donde yo resalte el papel del contexto y quiero que entiendan que la familia es parte de ese contexto, pero de ninguna manera esto representa que la familia sea la causa de la adicción. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto en la conferencia, ¿de acuerdo? Bueno, en ese sentido, ¿cuándo aparece el consumo de sustancias? Pues surge esto que mencionaba, surge el miedo, surge la confusión, surge la culpa, surgen los intentos desesperados por arreglarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos estos temas, ¿no? Cada vez que yo doy una terapia familiar o me toca dar consejería a alguna familia para orientarlos justamente en la problemática que están viviendo, una de las primeras cosas que veo es miedo. Y obviamente el miedo, pues es una importante herramienta para protegernos. Sin embargo, también el miedo es un mal consejero. Y a veces actuamos en base al miedo en lugar de darle espacio a otra clase de cosas en nuestra vida que nos permitan tomar una mejor decisión, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una familia, ¿no? Que estaba sumamente desesperada porque su familiar había vuelto a recaer, había vuelto a tener un consumo de cannabis y no, es que otra vez ya, ya recayó esta persona, no puede ser, por favor, vengan por él. Y dije, a ver, espérense un ratito, a ver qué pasó. Antes que nada, cuéntenme qué pasó, cómo sucedió, qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues obviamente me narran la historia con mucho miedo porque pues tienen el temor de que todo lo que sucedía antes de un proceso de internamiento vuelva a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí en esta clase de circunstancias? Pues primero, tratar en la medida de lo posible conservar la calma. Y conforme los voy escuchando, les voy haciendo preguntas y al final les digo, oigan, lo que estoy entendiendo es que él admitió con ustedes que se fumó solamente un porro de cannabis y él, por su propio pie, les comentó esta situación para buscar ayuda. No, es que sí, es que no entiende, que no debe de consumir. Por eso, o sea, tengan en cuenta que esto ni siquiera cuenta como una recaída, esto cuenta más bien como una reincidencia. O sea, la persona sí volvió a consumir, eso es innegable. Sin embargo, no está actuando como actuaba cuando consumía antes de un proceso de internamiento o antes de un tratamiento psicoterapéutico. La persona está tratando de ser honesta, como ustedes están diciendo, ayúdenme, porque volví a consumir, caí en la tentación y no sé qué hacer. Entonces, hay que tener en cuenta de que el contexto va a influir bastante en cómo se va a interpretar esta clase de, por ejemplo, de acciones. Porque si el usuario ve que con una cosa tan pequeña como lo que es fumar un cigarro, la familia cae en pánico, están desesperados, surgen los peores miedos y comienzan a alterarse, pues el usuario lo que va a decir, no, pues es que ¿para qué les digo? O sea, es mejor ocultar cuando vuelva a consumir en lugar de pedir ayuda porque mi familia no puede con esto. Mi familia inmediatamente cae en el pánico, el caos y se derrumba, ¿no? Entonces es muy importante entender que el miedo es una de las cosas que va a aparecer cuando tenemos un familiar que tiene un consumo problemático y hay que tener mucho cuidado con él. El miedo no es nuestro enemigo, pero tampoco hay que dejar que el miedo controle nuestra conducta. Porque si no, justamente lo que vamos a hacer es que no es que causemos que el usuario recaiga o vuelva a consumir, pero sí vamos a facilitar que el usuario no venga a pedirnos ayuda cuando necesite pedir apoyo porque o vuelve a consumir o tiene ganas de consumir. ¿De acuerdo? Es normal que haya confusión, es normal que haya culpa, porque pues es la primera cosa que nos preguntamos como familiares cuando nos enteramos que nuestros hijos o nuestros hermanos, o incluso nuestros padres, nos enteramos que consumen. A ver, ¿por qué está consumiendo? ¿Cómo le fallé? ¿No?
O sea, cómo le fallé como madre, cómo le fallé como padre, o sea, por qué tuvo que caer en esto. Y es normal que aparezca la culpa. Y nuevamente aclarando, no es culpa de nadie, no es culpa de nadie. Lo que sí hay que ver cómo es que se desarrolló esto. Hay que tratar de entender al usuario, porque de lo contrario vamos a adquirir una lógica de castigo. Vamos a castigar al usuario, vamos a tratar de imponerle supervisión, por ejemplo, y entonces el usuario, lejos de ver a la familia como una red de apoyo, lo que va a suceder es que los va a ver como un grupo de personas que solamente les interesa que no consuman. Cuando no se ponen o no se sientan 5 minutos a cuestionarse por qué mi familiar, por qué yo llegué al consumo. Tal vez hubo situaciones como por ejemplo de pérdida que no fue tolerable para la persona que haya perdido a su novia o que haya perdido también un trabajo o que a lo mejor haya perdido a un grupo de amigos, ¿no? O sea, tuvieron que haber pasado varias cosas para llegar hasta ese punto, ¿no? Pero si no nos sentamos a cuestionarlo, justamente por qué se llegó a ese punto, pues obviamente no vamos a avanzar en esta situación. Entonces, estos intentos desesperados por querer arreglar al usuario, cuando pensamos que está roto, cuando pensamos que la persona ya no puede más, pues no son los más adecuados, ¿no? Necesitamos hacer algo diferente, ¿no? Entonces, quiero que quede bien claro para esta conferencia que el problema no es la persona, aún por más que se porte de lo más problemático, de lo más desgastante, de lo más agotante, la persona no es el problema. La persona no es lo mismo que consumo, la persona no es lo mismo que problema, la persona no es lo mismo que diagnóstico, porque también he visto muchos familiares que están muy enfocados en el diagnóstico, de que, doctor, dígame qué es, psicólogo, dígame qué encontró, o sea, denme una explicación de por qué sucedió esto. ¿No? Ah, no, pues que tiene trastorno límite de la personalidad. No, pues es que tiene trastorno narcisista. No, pues es que viene acompañado de una bipolaridad. O sea, es que le detectamos trastorno de ansiedad y trastorno depresivo. O sea, está muy bien que haya un proceso de diagnóstico, pero esas etiquetas solamente le sirven al profesional en dado caso, ¿no? A la familia no les sirven de mucho, ¿no? No les sirven de mucho saber, no, pues es que mi esposo es depresivo, ¿no? O sea, porque lejos de avanzar hacia un proceso de recuperación, eh, pues lo único que vamos a encontrar es que estamos justificando acciones, o sabes qué, no, pues es que otra vez se deprimió, pues claro, pues es que es alguien depresivo, ¿no? Y entonces, nuevamente, caemos en lo que no debemos de caer. El diagnóstico no es lo mismo que la persona. Que la persona tenga depresión, pues quiere decir que necesita apoyo, que necesita ayuda, que necesita un plan de trabajo para que salga de la depresión, pero no necesita una etiqueta diagnóstica para que justifiquemos cada vez que no quiere hacer nada, porque está en un proceso, en un momento de apatía, o que la persona que está con ansiedad, ay, es que otra vez le dio un ataque de ansiedad, pues claro, pues es que es ansiosa, ¿no? Según el psiquiatra, ¿no? O sea, tenemos que ver a la persona como lo que es una persona. Y el problema como lo que es un problema. Separemos el problema de la persona, ¿vale? Si no, vamos a comenzar a tratar a nuestro familiar de una forma que lejos de alejarlo justamente de esa problemática, lo va a acercar. O sea, no vamos a poder salir de la situación de salud mental que está presentando la persona, ¿de acuerdo? Entonces, específicamente esta conferencia que vamos a hablar de consumo, ¿qué es el consumo o qué sucede con esta situación? Hay que entender al consumo como una conducta, ¿sale? O sea, no solamente es la acción de meterme algo, no, es la interacción entre lo que estoy consumiendo, entre lo que estoy viviendo, entre lo que me aporta la sustancia, y a partir de ahí desarrollamos aprendizajes, ¿no? Justamente hace unos días le hice el análisis funcional de la conducta a una persona que no entendía muy bien por qué consumía, simplemente decía, no, pues es que me gusta la adrenalina, me gusta lo que estoy viviendo cuando consumo esta clase de sustancia, ¿no?
Digo, me parece muy bien, a ver, vamos a analizar todo esto. Y de pronto él llega a la conclusión de que no, pues, ¿sabes qué? Pues es que está mal consumir, mejor no debería de hacerlo, ¿no? O sea, el chico pensaba que el verdadero problema es que estaba mal el consumir cocaína, que estaba mal eso y que simplemente tenía que dejar de hacerlo. Ajá, pero oye, ¿por qué llegaste a ese consumo? Ese consumo no está de ahí de gratis. Lo aprendiste de alguna forma. Bueno, pues bueno, sucede que cuando la persona estaba en su casa, por lo general estaba solo, por lo general estaba ignorado, de por sí no era muy bueno en la escuela, no era muy bueno en el trabajo. Entonces, una persona así que se siente tan desvalorizada, pues dice, no, pues es que necesito algo, o sea, tengo necesidad de resaltar, de pertenecer, y entonces al final se iba con personas que estaban en una situación de conflicto con la ley, es decir, que caían en conductas de pandillerismo, y de pronto estas personas le decían, órale, qué padre, qué valiente, ahora invítate a otra chela y que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces ese aprecio que encontraba en ese grupo y que no encontraba en su primera sociedad, que es su familia, pues claramente lo motivaba a seguir adentrándose en ese mundo, y ahí fue donde encontró el consumo de sustancias. Y de pronto el consumir sustancias no es nada más el efecto que me produce la cocaína, también es los aplausos que me dan las personas, el reconocimiento, la valía personal que estoy sintiendo, que no encuentro en ningún otro lugar. Entonces, él entiende que al consumir sustancias, él está mejor, él se siente mejor, y todo eso que está sintiendo como un enorme malestar, encuentra un alivio. El mecanismo que el 99% de las veces sostiene una adicción es el alivio. Es decir, tengo un malestar, y de pronto ese malestar desaparece, desaparece, desaparece en la medida que consumo sustancias. Claro, es un alivio temporal, es un alivio que dura 5 minutos, que dura 30 minutos, que dura máximo que sea una hora, y por eso luego tienen que seguir consumiendo. Y es un descanso, es como un descanso emocional en ese momento de todo el malestar que han estado viviendo. El problema es que precisamente alimentar este mecanismo a la larga trae más problemas, y más problemas traen más estrés, y más estrés traen justamente volver a consumir, ¿no? Y es que cuando la persona con un consumo problemático llega casi intoxicado, pues no se encuentra con personas felices, no se encuentra con personas que le aplauden lo que está haciendo, no se encuentran con personas preocupadas, enojadas, estresadas, que le dicen que no debería de consumir, que le reclaman por las cosas en las que ha fallado debido a que está consumiendo sustancias. Entonces se van acumulando los problemas y otra vez se repite el mecanismo. Entonces es muy importante entender que aunque no es la culpa de la familia el hecho de que haya nacido una adicción, sí es la responsabilidad de la familia generar los cambios necesarios para evitar que se mantenga la conducta de consumo. Es muy importante todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, nadie consume porque quiera destruir a su familia, nadie, nadie, nadie. Pero la familia sí puede destruir a la persona si no hace los cambios necesarios para justamente corregir su comportamiento, ¿sale? Necesitamos adaptarnos a las necesidades del usuario para que precisamente lo llevemos poco a poco hacia un lugar donde esté a salvo, ¿vale? Porque pues no, la conducta de consumo no nace de la nada. O sea, hay estrés, hay emociones intensas, hay conflicto y sobre todo hay alivio, ¿no? ¿Por qué el usuario, en lugar de quedarse a platicar de sus problemas con su familia, se sale y mejor decide irse a consumir? Porque ese escape es una forma de alivio, ¿no? Porque el usuario está tan empeñado de pronto en meterse problemas para conseguir la siguiente dosis, porque el malestar emocional es mucho más fuerte que los problemas en los que se puede llegar a meter, y de todos modos, vale la pena meterse en estos problemas si al final va a obtener el alivio que tanto espera. Entonces, si queremos cambiar las probabilidades, porque aquí no se manejan absolutos, o sea, no se maneja este aspecto de que, no, pues es que si haces esto, automáticamente deja de consumir y tienes que hacer esto, no, o sea, estamos hablando de probabilidades. Cada caso es diferente, cada caso es diferente,
tiene diferentes variables disposicionales, es decir, tiene diferentes situaciones que hacen que cada caso sea único y se tenga que manejar una estrategia personalizada para cada persona, ¿no? No funciona lo mismo una estrategia con una persona de 19 años que tiene consumo de cannabis a una persona de 45 años que tiene consumo de alcohol o una persona de 30 años que tiene consumo de cocaína, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Depende también del nivel de gravedad de la adicción, si hay comorbilidades, si tiene trastorno de ansiedad o de depresión, o TDAH, o algún trastorno de la personalidad, entre un largo etcétera, ¿no? O sea, también si queremos cambiar las cosas, tenemos que conocer qué es lo que está pasando a nuestro familiar y obviamente qué está pasando con nosotros. Porque como les digo, quizá no somos los culpables, pero tenemos ya la responsabilidad precisamente de evitar mantener la conducta de consumo, ¿no? Porque de pronto, como les digo, todo este ambiente tan estresante, pues de pronto hace que tengamos miedo y de pronto hace que estemos desesperados y poco a poco comenzamos a tener conductas de control. Y es que ¿a dónde vas? Vas a la tienda, yo te acompaño, ¿no? No, pues es que quiero ir solo, ¿no? Pero es que yo también voy por una cosa. Ah, entonces ve tú y yo me quedo, ¿no? Y tratamos de ubicar al usuario, tratamos de ponerle aplicaciones a su celular para saber en dónde está, ¿no? Tratamos de ver su ubicación en tiempo real, ¿no? Andamos indagando y preguntando por todos lados dónde está, qué está haciendo, con quién se junta, o sea, una serie de comportamientos que claramente pueden darnos la información que necesitamos o que deseamos, pero que al mismo tiempo van generando un proceso de distanciamiento con el usuario. Cada vez que yo intento controlar a mi usuario, puede ser que el usuario en ese momento no consuma, pero es un pasito más alejado que está de nosotros. Y entre más alejado esté de nosotros, más alejado, va a ser más difícil influir en él y va a ser mucho más difícil reconectarme con él. Si algo debemos de salvar al momento de tratar de ayudar a un familiar con un consumo problemático de sustancias es la conexión con la persona, ¿no? Hay que sacrificar nuestro propio alivio, porque hasta ahorita les he comentado que el usuario, su principal mecanismo para seguir consumiendo es el alivio, pero no es el único. Muchas veces la familia también tiene ese mecanismo. Cuando de pronto ingresan a las clínicas, esta incertidumbre de cómo estará, qué siente, qué está pasando, entre un largo etcétera, todo eso provoca que preguntemos, ¿no? Oiga, ¿y cómo está? ¿Y cómo desayunó? ¿Y cómo durmió? ¿Y ya cambió de actitud? ¿Y qué onda con esto? ¿Y qué onda con lo otro? ¿No? Y de pronto queremos mucha información y francamente deberíamos de preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué esa información? O sea, esa información nos va a acercar verdaderamente a un mejor proceso de recuperación. O solamente esa información la pregunto porque quiero aliviar mi incertidumbre. Quiero aliviar mi propio malestar porque quiero saber qué va a pasar dentro de 5 minutos, dentro de 5 horas, dentro de 5 días o a lo mejor dentro de 5 semanas cuando ya salga mi usuario de un proceso de rehabilitación. Nosotros también estamos enfermos de esa clase de mecanismo, el mecanismo de la búsqueda del alivio, ¿no? Entonces, hay que entender que ese tipo de mecanismos es lo que nos va a truncar, va a ser un obstáculo al momento de querer ayudar a mi familiar a que tenga un adecuado proceso de recuperación. Tenemos que vigilarnos, porque nosotros somos parte del contexto y podemos ser parte del contexto que mantiene el comportamiento de la conducta de consumo o podemos ser parte del contexto que genera el cambio. La familia tiene una muy importante influencia para que el usuario cambie. Cambie, ¿eh? Como deba de cambiar, porque tampoco se trata de que el usuario cambie a modo.
que cambie a según las expectativas de la familia, ¿no? El usuario va a cambiar lo que tenga que cambiar como lo deba de cambiar. Porque al final de cuentas el usuario, si no cambia o no hace un cambio coherente con sus valores, con lo que considera valioso en su vida, con el tipo de persona que quiere ser, cualquier cambio que se haga a partir de las expectativas de la familia va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. O sea, de pronto cuando manejo adolescentes, eso es lo que sucede. De que de pronto la familia quiere, no, pues es que para que regrese a la universidad y estudie la carrera de ingeniería y que no sé qué, y de pronto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El usuario no quiere estudiar ingeniería porque no está preparado para siquiera estudiar. De pronto se dio cuenta que la universidad es un lugar de mucha presión, es un lugar lleno de responsabilidades, es un lugar donde claramente se va a estresar. Y él ya está agotado de tanto estrés. Y a lo mejor descubrió hasta el cuarto año de la carrera que no le gusta la ingeniería. Y ya no sabe cómo decirle a su familia que quiere cambiarse de carrera después de 4 años invertidos ahí. Y el clásico comentario de la familia es, por favor, continúa, por lo menos termina esta carrera y ya después si quieres te pasas a la otra, ¿no? Pero es que a lo mejor el usuario ya no puede, no es que no quiera, no puede. Ya no, el agotamiento mental ya no le permite. Obviamente, esto a veces también choca con la expectativa de un familiar rígido, porque hay familiares que son muy estrictos y no, y es que te tienes que enfrentar a las consecuencias y tienes que ser responsable y de pronto le marca un camino muy rígido de cómo debe de ser el usuario. Pero no hay que confundir que a veces el usuario no es que no quiera, simplemente no puede. Y aunque lo intente, seguramente va a ser un fracaso. Antes de pensar en el cambio, familia, hay que comprender al usuario. Eso es importantísimo. Si no comprendemos por qué y sobre todo para qué consume el usuario está imposibilitado a cambiar. A lo mejor lo sabe el psicólogo, pero si no le queda claro al usuario por qué y para qué consume y al familiar por qué y para qué consume, no va a funcionar el proceso de rehabilitación. No va a funcionar. Porque vamos a intentar hacer cambios tras cambios tras cambios que sean a modo de una expectativa particular y van a fracasar. Porque no se adaptan a la realidad del paciente, no se adaptan a la realidad del contexto familiar, no se adaptan precisamente a lo que deben de adaptarse y que solamente podremos descubrirlo cuando nos profundicemos en el contexto tanto del usuario como de la familia. Entonces es muy importante no caer en este ciclo, familia. Que el miedo nos lleve al control. ¿Sabes qué? Es que otra vez va a salir en la noche, otra vez quiere ir a la fiesta, y es que seguramente habrá que ir a buscarlo porque se va a poner bien borracho. Ok, muy bien. Entonces, ese miedo se convierte en control. No, pues lo voy a estar vigilando, le voy a estar llamando 20 veces durante la noche, si hay que ir por él, pues vamos por él a buscarlo. Lo encuentran en medio de la fiesta y resulta que se detona el conflicto. El usuario se enoja porque no confía en él y de pronto lo ven súper borrachísimo y claramente no está en condiciones para continuar la fiesta, pero ya desataron un conflicto. Y entonces ya cuando regresan todos a casa, el usuario está más que molesto, el usuario se siente que no ha sido respetado, la familia no se siente respetada ni valorada y al final el usuario consume. Podemos vigilar, podemos reclamar, podemos amenazar, podemos rescatar las veces que sea necesario y lo único que vamos a provocar es más distanciamiento. Todos pierden cuando manejamos esta forma de resolución. Todos pierden. Tal vez tengamos una noche en paz a sabiendas de que lo sacamos de la fiesta, lo llevamos a la casa y se quedó dormido en su cuarto.
ya, estoy tranquilo, estoy aliviado. Pero el costo de esa noche de paz es muy alto. Es un paso más hacia que el usuario se aleje de nosotros. Y para hacerlo regresar es complicadísimo. Posible, claro que sí, pero complicadísimo. ¿Sale? Entonces, es muy importante esta situación para que nosotros entendemos que tenemos que romper con este ciclo. Tenemos que romper con este ciclo si queremos realmente generar una diferencia. ¿Qué sería la alternativa a todo esto? Pues un proceso de acompañamiento, menos control, más claridad, más límites con dignidad, cuidado mutuo, ¿no? De pronto estoy en las terapias familiares y yo veo que de pronto parece una batalla, primero para decir quién tiene la razón. No, pues es que él me sacó la lengua. Ah, ok. No, 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 yo no le saqué la lengua y que no sé qué. Y de pronto en eso gira toda la terapia, en saber si sacó o no sacó la lengua. Y se olvidan que eso no es lo importante, ¿no? O sea, de verdad les tengo que recordar, oigan, esto no es un juicio. Francamente, a mí me vale 3 kilos si de verdad le sacó o no le sacó la lengua. Aquí lo importante es cómo están viviendo esto que se supone que pasó, ¿no? A ver, obsérvense, ¿no? A ver, usted, señor Perenganito, a ver, ¿qué percibe de su hijo? No, pues es que está enojado, es que, no sé, me está mintiendo. Luego, sí, tal vez está mintiendo, puede ser, es una posibilidad. Pero en este momento, ¿cómo se siente él? No, pues está asustado. ¿Por qué está asustado? No, pues porque estoy perdiendo el control, ¿no? De la situación y me estoy enojando mucho también. Pues sí, porque no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo defenderse y probablemente la primera reacción sea mentir, ¿no? Tal vez así aprendió a relacionarse con usted para evitar justamente un conflicto con usted. Pum, sale la mentira para evitar tener una pelea con usted o simplemente para no seguir avanzando en esa pelea. Porque a lo mejor siente que lo señala, lo señala, lo señala. Y ahora tú, Perenganito, ¿qué ves en tu papá? No, pues es que está muy enojado, es que no le importa. A ver, ¿qué está diciendo? Y de pronto cuando comienzan a tener 5 minutos, no mucho más, 5 minutos de observación emocional sobre qué está sintiendo el otro, qué me está queriendo decir el otro, cuando escuchamos eso, en ese momento encontramos la raíz del problema. Señor Perenganito, el problema no es la lengua, ese no es el problema. El problema es que usted siente que otra vez está regresando al mismo tipo de comportamiento que cuando consumía. Es más, hasta está sospechando que ya está consumiendo otra vez. Y eso lo llena de terror, lo llena de decepción, lo llena de enojo, lo llena de incertidumbre. Y entonces se muestra hostil y se muestra alguien que juzga, que señala y está distanciándose de su hijo. Y tú, Perenganito, pues ve, lejos de tratar de encontrar un espacio para tener mayor claridad con tu familia, con tu papá, decides mentir y cerrarte, y claramente esto no nos va a llevar a ningún lugar. Olvídense de tener la razón, olvídense de demostrar quién está diciendo la verdad. Eso es lo que menos importa en este espacio. Importa más que comprendas al otro, que comprendas a tu papá y que tú comprendas a tu hijo. Importa más eso, porque comprendiéndolo vas a saber qué hacer. Y entre más lo comprendas, él ya no va a tener motivos para precisamente ir a buscar la sustancia. Porque todo eso que lo está llevando, lo está impulsando a consumir, en gran parte tiene que ver porque no sabe cómo manejar el malestar que vive a diario, que puede ser provocado por el trabajo, por su pasado, por los diferentes problemas que tiene en la actualidad, por los conflictos familiares, por mil razones.
pero no está sabiendo manejar o gestionar todo ese malestar y está buscando un alivio. Y tal vez no solamente está buscando un alivio, está buscando un pretexto para poderse ir a buscar esa sustancia y tal vez el pretexto es esta discusión. No hay que dársela. No hay que dársela. Y a eso me refiero que influir es distinto que controlar. Porque hay cosas que no podemos evitar, familia. De pronto vienen conmigo y me dicen, oye, ¿cómo le hago para que ya no consuma? ¿Hay algún medicamento para que ya no se le antoje la marihuana, por ejemplo? No, no existe eso. Oye, pero es que creo que me mintió y creo que ya se fue de borracho con sus amigos. Pues puede ser, ¿no? ¿Por qué no espera que regrese? No, es que me va a mentir. Bueno, y si le miente, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a torturar? ¿Lo va a interrogar? ¿Le va a sacar a base de tehuacanazos la verdad? Y cuando obtenga la verdad, ¿después qué va a hacer? ¿Lo va a volver a internar o qué va a hacer? Preocúpese menos por la verdad y preocúpese más por qué está generándose esa situación y de qué manera puede todavía conservar la conexión para que se dé cuenta su familiar que lo que necesita esa persona es regresar a buscar ayuda con su familia. Pero no va a regresar a buscar ayuda con la familia cuando se siente juzgado, cuando a veces lo tachan de drogadicto, cuando a veces justamente fusionan el problema con la persona. Es que eres un mentiroso. Sí, probablemente su familiar dice mentiras, ¿no? Mentiras a veces muy dolorosas, que desesperan, que arruinan la confianza en el vínculo que tenemos con él, sí. Pero siempre hay que seguir separando su conducta problemática de su identidad. En el momento en el que nosotros fusionamos la identidad del usuario con su problemática, el usuario inmediatamente piensa, no puedo cambiar. Esta es la persona que yo soy. No me pidas que cambie quién yo soy. Y no se trata de eso. Tu conducta está motivada por diferentes elementos de tu contexto. Pero eso no quiere decir que forme parte de tu identidad. Y por lo tanto puedes cambiar. No, es que yo siempre he sido bien enojón y bien violento. Lo entiendo perfectamente, ¿no? A lo largo de toda tu historia has sido enojón y agresivo y hostil. Me parece perfecto. Pero al final de cuentas es algo que aprendiste. No naciste siendo enojón. No, pues yo me acuerdo que de los 3 años, aunque hayas tenido desde los 3 años, quizá una predisposición a ser enojón, no la hubieras terminado de desarrollar si el contexto no te lo hubiera permitido. Y aparte, si yo le digo a la persona que se identifica con esta etiqueta de enojón y es que yo soy así, que no sé qué, ok, cuando yo le pido, oye, bájale a tu enojo, es como decirle, ¿sabes qué? No me gusta quién eres tú. No me gusta quién eres tú. Quiero que seas otra persona totalmente diferente. Ouch. Mi familia no me acepta. Soy enojón y mi familia no me acepta. No, te acepto a ti como persona. No acepto el cómo tus acciones me impactan a mí. Tú no eres tus acciones. Tú no eres tu conducta. Tú eres algo mucho más complicado que eso. Entonces, esto es importante, familia, en ese sentido. Esta es la manera en la que tratamos de generar temas de cuidado, de dignidad, de ser más claros y que haya menos control. Y bueno, para ir cerrando esta conferencia, voy a dar paso a las principales preguntas, obviamente para saber cuáles son sus inquietudes en torno a este tema. Voy a leer lo que dice Elizabeth. Dice, ojalá esta conferencia quede grabada para que los miembros de la familia que
no hayan podido escuchar esta conferencia en este momento, tengan la oportunidad de hacerlo después. Sí, justamente también por eso cambiamos el formato de las conferencias a directos de YouTube, porque se cuida más el tema del anonimato y pues de hecho van a quedar grabadas y van a quedar subidas en un canal de YouTube para que lo puedan consultar cuando ustedes quieran, sin problema, y que de esa forma puedan revisar en todo momento esta información, ¿vale? Entonces, por esa parte, pues, este nuevo formato parece que nos va a funcionar más y vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas. Durante esta ocasión, esta conferencia se hizo ahorita a las 8 de la noche, pero ya las siguientes conferencias se van a hacer a partir de las 5 de la tarde, ¿vale? Para que también tenga un poquito más de tiempo, porque es el horario que tengo más libre, entonces para que le pueda dar entre 1 o 2 horas, dependiendo de qué tantas preguntas haya principalmente, o si tengo que poner algo, a lo mejor algún video largo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya todos los domingos, a partir de las 5 de la tarde, va a haber live de YouTube. Y si quieren continuar viendo las conferencias, yo sé que de pronto los grupos de WhatsApp no son los métodos más confiables para darle continuidad a las invitaciones que hago para estas conferencias. Por favor, síganos en Facebook, en la página de la Clínica Ambulatoria y Virtual de Grupo Solarium, donde ahí se van a subir todas las conferencias y todas las invitaciones semanas con semana, ¿de acuerdo? Para que estén al tanto en ese sentido. Muchas gracias por tu pregunta. También, bueno, hacer parte del comercial en lo que llegan a preguntar aquí en el chat. Recuerden que la Clínica Ambulatoria Virtual es una división de Grupo Solarium que se encarga de atender principalmente a las familias, a proveerles de consejería en adicciones, orientarlos en cómo puede hacer mucho más efectivo sus tratamientos de adicciones de las personas que están internadas o después del internamiento. Entonces, aquí les dejo mi número de teléfono también, en cada caso que quieran contactarme. Y igualmente invitarlos a que contraten, ¿no? Nuestra terapia de exposición a través de realidad virtual, un tratamiento que está sumamente probado, que está generando importantes resultados en nuestros pacientes, donde pues básicamente lo que hacemos es fortalecer, entrenamos al usuario para que no desarrolle craving, para que no desarrolle el antojo por consumir cuando llegue a ver cosas que le recuerden el consumo de sustancias o que lleguen incluso a escuchar, porque hay algunos usuarios que desarrollan esta asociación de consumir sustancias con ciertos sonidos, con ciertas canciones. Por ejemplo, lo más común o lo más popular que yo he encontrado son los famosos corridos tumbados, que creo que muchos usuarios consumen mientras escuchan los corridos tumbados. Entonces, se les pone la musiquita mientras ven diferentes estímulos relacionados con el consumo, y de esa manera cada vez sienten menos craving, menos craving, menos craving, y allá afuera van a tener mayores probabilidades de no recaer cada vez que escuchan esa canción, cada vez que vean la sustancia, por ejemplo. Y en el caso de alcohol, que sí podemos reproducir los estímulos olfativos, también tenemos ahí esa opción, ¿no? Para irlos fortaleciendo y prevenir la recaída, ¿no? Entonces es una excelente terapia para prevenir la recaída. Si desean preguntar más, ahí está mi número de teléfono, ¿vale? Dice por acá, ¿cómo lo sigo si el usuario está por abandonar el internamiento? Sígueme, por favor, César, en la página de Facebook. Ahí es donde ya vamos a poner todas las conferencias. A veces les decía que yo se las enviaba la invitación, pero la verdad es que sí se me complica bastante porque de pronto sí me cuesta trabajo encontrar cada uno de los contactos de las personas que me piden que les continúe invitando a las conferencias. Entonces, mejor todo lo concentramos en la página de Facebook para que ahí puedan ver cada invitación de cada conferencia. Ahí va a estar, ¿no? Para aquellos que ya su familiar está por egresar del proceso de internamiento. Dice, otra persona dice, sus horarios para consulta, pues los horarios de la consulta son muy variados, Yo diría que me mandes mensajito por WhatsApp. Por lo general estoy libre
más en las mañanas, pero lo que son los sábados y los domingos en la tarde es cuando tengo más libre. Si necesitas entre semana, pues ahí escribe el mensaje para decirte cuáles son los horarios que tengo más disponibles, ¿vale? Dice, ¿usted hace visitas regulares con nuestros familiares? No, no es que haga visitas regulares con los usuarios, visito las clínicas, ¿no? A veces doy conferencias grupales a los usuarios, dependiendo de mis tiempos y de las necesidades de la clínica, pero la verdad es que no me alcanzaría el tiempo porque son 6 clínicas las que se están manejando, y luego pues también tengo justamente mis horarios de la terapia de exposición y las terapias de consejería. Entonces, la verdad es que no me da tanto tiempo para poder interactuar con toda la población, pero pues evidentemente pues ya conozco a varios, ¿no? Y además como me encargo también del traslado de ingreso de muchos pacientes, pues también ubico ahí, de ahí a varios de nuestros pacientes que ingresan con nosotros, ¿no? Acá tengo una pregunta que dice, ¿y ese tipo de intervención virtual se aborda en todas las clínicas? Me gustaría que lo hicieran. Sí, se aborda en todas las clínicas, porque yo voy a las clínicas precisamente. Se hace a través de un equipo de realidad virtual, un MetaQuest 3, y un software que mandamos a hacer a Francia para que podamos hacer justamente esta clase de simulaciones virtuales, que la verdad es que para muchos usuarios es muy realista y la verdad es que es muy impactante visualmente. Entonces, con todo este tema de la inteligencia artificial y demás, la verdad es que me apoyo de todas estas herramientas para hacer muy efectiva las sesiones de este tipo de intervención, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, sí es una gran opción. Dice, ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo. Nosotros sugerimos mínimo 6 sesiones y cada sesión tiene un costo de 1,500 pesos. Entonces, yo sé que no es precisamente un tratamiento barato, pero pues es que también es un tratamiento innovador, ¿no? Donde involucramos tecnología de punta. Somos la primera clínica literalmente en toda América, hablando de Latinoamérica y Norteamérica, que aplicamos ya de manera clínica este tratamiento, porque en Estados Unidos todavía está en investigación. En Europa, en diferentes países ya se analiza de manera práctica, ya se aplica con pacientes reales, y también lo que es China y Corea también están muy avanzados con la aplicación de esta tecnología, la verdad, con muy buenos resultados. Dice, eh, ¿cómo prevengo la recaída de un ludópata? Apuestas deportivas. Es que es muy complicado, o sea, no hay una fórmula de que yo te diga, oye, pues hazle de esta manera. Tendría que conocer las características del caso. Lo que más está relacionado con las personas con ludopatía es precisamente esta sensación de riesgo, ¿no? Lo que ellos llaman esta adrenalina que de pronto sienten cuando van a ganar o perder, aunque realmente lo que ellos buscan no es ganar, ¿eh? O sea, aquí no confundamos las cosas, porque un ludópata puede perder 10 veces y seguir apostando, porque lo que realmente le genera un alivio es justamente esta sensación de que puede ganar, la posibilidad de ganar, ¿no? Eso es lo que verdaderamente genera. Entonces, si queremos armar un plan de prevención de recaídas, bueno, eso lo vamos a ver en una conferencia más en las próximas semanas, pero básicamente son 4 puntos, que es detección de señales tempranas, sobre justamente cómo puedo estarme acercando cada vez más a una situación de, por ejemplo, de apuesta. Obviamente lo que es el plan de acción cuando se presente una situación que me esté orillando a recaer, y también una evaluación post recaída, que en este caso, si la persona, pese al todo el plan de prevención, llega a recaer, pues entonces se tiene que hacer un plan después de la recaída para saber qué fue lo que pasó, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que reforzar, y evidentemente contactar al profesional que está asignado al caso para que podamos hacer los ajustes que sean necesarios en este sentido, ¿vale? Dice, gracias por la plática, es muy importante lo que nos presentó, pues ayuda a entender la problemática del adicto y cómo presentarlo. Efectivamente, ¿no? De hecho, a mí ya no me gusta llamar adicto a las poblaciones. Eso lo manejaba hace como unos 7 años, ¿no? Todavía llamarle adicto a la población. Hoy ya estoy súper acostumbradísimo a decir una persona con consumo problemático o con conducta adictiva,
¿no? O sea, lo que les decía en la conferencia es importante separar el verdadero problema de la identidad de la persona, ¿no? Incluso ese pequeño cambio es importantísimo en la manera en la que nos vinculamos con nuestros familiares que tienen esta problemática, ¿no? Entonces, ahí sí pueden también incluso hacer un cambio en el lenguaje, créanmelo que va a ser una enorme diferencia en cómo apoyan a su familiar que está pasando por esta situación, ¿sale? Dice, si confías en tu familiar y se va de fiesta, se falló a sí mismo, ya no hay cuestionamiento, enojo, ¿cómo le ayudo? Hay que entender que cuando se le brinda confianza a la persona, en primer lugar esa confianza no es nada más, pues vete a la fiesta y se acabó. No, esa confianza implica un riesgo. Yo me estoy arriesgando a que mi familiar me falle, porque está yendo a un lugar donde claramente hay altas probabilidades de que recaiga. Entonces, ya de antemano yo estoy tomando un riesgo. Si llegó a suceder eso, ok, pues, bueno, en primer lugar ya es esperable para mí, y entonces tengo que utilizar lo que pasó para que justamente potenciemos la idea de que nos acerquemos hacia una abstinencia. Es decir, primero, pues dejar que se le pase la intoxicación, porque intoxicado la verdad es que no va a poder aprender absolutamente nada. Entonces, ¿sabes qué? Hablo con la persona, con mi familiar, le digo, ya que está sobre, oye, pues mira, pasó esto, y volviste a consumir, ¿no? Creo que tenemos que discutir qué es lo que vamos a hacer. Tú dijiste que no ibas a consumir, me diste tu palabra y tu palabra no fue suficiente, ¿no? Entonces, esto es importante porque a partir de ahora tu palabra no va a ser suficiente para conseguir ciertas cosas que claramente te ponen en riesgo de volver a consumir. No, pero es que por eso, es que tú también dime qué hacemos, o sea, ¿quieres que te observe mientras te sigues intoxicando? Porque eso a mí me destruye, a mí me duele. Tú me estás pidiendo eso, que me destruya, con tal de que tú conserves tu libertad que tanto amas, que tanto prefieres, y no estás dándote cuenta del impacto que tus acciones están generando en mí, ¿no? Entonces, en esa parte siempre es importante clarificarle al usuario cómo sus acciones me afectan, ¿no? Me generan miedo, incertidumbre, decepción, pero hay que decirlo de manera asertiva, familia, porque de pronto sí veo que quieren utilizar la ocasión para desahogarse emocionalmente y no, y es que ya ves, y ya te dije, y de nada va a servir el desahogo emocional porque nada más genera resentimiento, nuevamente, nada más genera distanciamiento. ¿A costa de qué? De mi alivio. Ya me alivié yo, ya le dije lo que le tenía que decir, creo que ya entendió, pero en realidad lo que entendió es que no se puede hablar conmigo porque voy a utilizar cada momento en el que él esté vulnerable para desahogarme emocionalmente, para hacerlo sentir mal a él. Y entonces, ¿cómo le pido a él que se dé cuenta de cómo sus acciones impactan en mí cuando yo no me doy cuenta de cómo mis acciones impactan en él, ¿no? Quiero que entiendan que en lo que refiere a consumo problemático, no vamos a buscar los beneficios a corto plazo. O sea, no vamos a conseguir que el usuario deje de consumir el día de mañana y que deje de consumir al día siguiente y que deje de consumir a la siguiente hora. No, no estamos persiguiendo metas a corto plazo de que no consuma, no consuma, no consuma. No, estamos persiguiendo metas a largo plazo. O sea, estamos tratando de generar un proceso de conexión emocional con el usuario para que precisamente cuando llegue el momento de que la persona busque ayuda, nos busque a nosotros. Y entonces él sea mucho más accesible a nuestras peticiones y a lo que le digamos para que pueda mantener la abstinencia en lugar de vernos como el enemigo, vernos como la persona que solamente le interesa que no consuma y los otros 20,000 razonamientos que de pronto tienen las personas que tienen un consumo problemático, ¿vale? Entonces, hay que tratar de sacar el drama después de una recaída y meter la asertividad y asertividad y asertividad y saber que estamos en un proceso de construcción y que esto, pues bueno, falló y hay que ver cómo lo hacemos para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Pero hay que evitar a toda costa el desahogo emocional a costa del usuario, ¿sale?
Y si las sesiones son por una por semana o cada cuánto se solicita que se hagan, sí, mándenme mensajito con respecto a las sesiones de terapia de exposición. Por lo general son 2 por semana, pero se puede hacer también semanalmente. Yo sugiero por lo menos 2 por semana porque es así la terapia es mucho más efectiva, pero igualmente, escríbanme para que les dé más detalles de este tipo de tratamientos. Ya voy con las últimas preguntas porque ya me paso a retirar. Dice, cuando el familiar sale del... Perdón, lo pongo en silencio. Dice, cuando el familiar sale del internamiento, ¿cómo debe la familia actuar con el paciente? ¿Quién nos orienta? El psicólogo. O sea, el psicólogo asignado al caso o psicóloga tiene que ser la persona que más nos debe orientar, porque es la que más conoce el caso y el que puede emitir las mejores recomendaciones. Yo no me atrevería a darles recomendaciones generales de cómo actuar de manera específica con una persona en específico, porque obviamente hay que investigar muchas cosas para poder llegar a ese tipo de recomendaciones, ¿no? Sí, la verdad es que me gustaría darles fórmulas generales de éxito total, pero cada caso es único y amerita precisamente una estrategia muy específica. Dice, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cada cuándo se hacen estas sesiones? Básicamente el tratamiento es, colocamos un casco de realidad virtual en la persona, previamente ya lo evaluamos y le hice una entrevista, le apliqué pruebas psicométricas y el objetivo es generar un menor craving. Yo lo que hago es exponer, la técnica se llama técnica de exposición, a través de la realidad virtual, lo expongo a situaciones que están relacionadas con el consumo. El usuario por lo general siente craving, siente este deseo y antojo por consumir, y esto es un entrenamiento, porque entre más pasen las sesiones donde yo lo expongo, y el usuario evidentemente no está consumiendo, ve lo que se le antoja, pero no está consumiendo, el craving tiende a bajar y tiende a bajar y tiende a bajar. A ese fenómeno le llamamos habituación, ¿no? Este es un tratamiento de las terapias conductuales y contextuales. Entonces, la verdad es que es muy innovador y muy efectivo para reducir la probabilidad de craving en ese sentido. Bueno, gracias por la aclaración, no hay de qué. Dice por aquí, mi familiar salió de la clínica y poco a poco ha dejado todo lo que le enseñaron en la clínica. ¿Cómo puedo hacer que él regrese a actividades? Claro, él no sale por temor. Bueno, en ese caso, lo mejor que puedes hacer es contacta al terapeuta que fue asignado al caso, que te limite, perdón, que te dé recomendaciones específicas de acuerdo al caso. Porque, por ejemplo, esto que me dices, la verdad es que es muy general. No sé si tiene depresión, no sé si tiene alguna clase de qué tipo de consumo tiene, por ejemplo, su nivel de gravedad. No sé si está entrando en un proceso de apatía y tal vez hay que aplicar activación conductual o etcétera, ¿no? La verdad es que no tengo información suficiente con ese comentario como para emitir una recomendación. Ya si quieres que haga una evaluación entrevistándote y conociendo más del caso, bueno, también podemos agendar una sesión de consejería para poderte dar estrategias específicas para tener el caso de tu familiar, ¿sale? Pues bueno, ese sería todo el tiempo que tengo disponible para hoy. Muchas gracias, familia. Nos vemos ya a partir de la siguiente semana a las 5 de la tarde, todos los domingos. Por favor, síganos en Facebook para que estén al tanto de nuestros siguientes conferencias. Y bueno, les deseo un excelente inicio de año y felices Reyes para aquellos que tengan hijos y que disfruten mucho de este día con sus familias, ya iniciando bien y excelentemente este año. Cuídense mucho. Faltó mi pregunta, ¿cuál? No, sí la respondí, Blanca. Creo que, no sé si no se perdió, pero sí la respondí, ¿vale? Bueno, eso sería todo. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Dice, ¿cómo lo digo en Facebook? Hay que buscar la clínica ambulatoria y virtual de Grupo Solarium, así está tal cual, así como este logo que está acá, y me van a encontrar en Facebook, es una página, síganla y ahí van a encontrar toda la información. Nos vemos.